Bueno, vamos con el recuerdo de Víctor Brizuela. Prepárame que me piden por las calles de Córdoba donde lo nombran a Víctor. Hay muchos temas, pero escuchen la nota que le hizo Berezovsky, creo que hace 2 años atrás. Aquí está, escuchen. Bueno, la infancia mía fue en Bellavista. Y ya la adolescente y jovencito y hombre, Barrio Güemes. Y en ambos es distinto. Bellavista es un barrio de mansos, de gente muy buena, de laburantes, de gente pobre, pero de una solidaridad increíble, de gente, muchos de los cuales creo yo que han debido ser descendientes quizás de los últimos comechingones, muchos. Y gente que vive más allá de los 80 años en ese sector de la ciudad, muchísima. ¿Y por qué se daría ese fenómeno? No lo sé. Una curiosidad que le traigo así como un recuerdo de mucha gente. Mis hermanos, por citar un ejemplo, los que se fueron también más allá de los 80. Uh-huh. Y mi madre a los 93, mi padre a los 86. Aquel abuelo que yo digo medio indio, sí, medio gaucho y medio indio, y que era tan educado y tan... Y se afeitaba con un vidrio. Sí, era muy pobre y era muy bueno y era un gentil hombre, era un caballero en todo sentido. Ese tipo, discúlpenme, no se moleste, faltaba más. ¿Vivía con ustedes? No, vivía muy cerca nuestro, pero digamos también cerca de nuestros afectos. ¿Padre de su mamá o de su papá? Era padrastro de mi madre, sí. ¿Qué rol cumplía su papá? Porque evidentemente su mamá tenía un carácter, era una mujer de... Ahora se usa que las mujeres lleven los pantalones, pero... Mi madre era una mujer pequeña físicamente y enorme espiritualmente. Y mi padre era un tipo alto como nosotros, o más, grandote, muy fuerte, y muy trabajador, obrero de la industria del calzado, en la que llegó a ser secretario general. Yo tengo en mi mesa de luz un carnet que me regaló un hombre que tenía y quizás tiene todavía un puesto de diarios aquí casi en Alvear y 25 de mayo, uh-huh, doblando por 25 de mayo, que alguna vez fue obrero del calzado y se fue a afiliar al sindicato de obreros del calzado y obtuvo su carnecito que tiene el número 118 y me lo regaló un día y dice: tengo un regalo para usted. Me muestra su carnet de afiliado. Yo no encontraba nada de curioso y me fijo abajo, tenía la firma de mi viejo. Era la época en que era un orgullo ser afiliado a un sindicato, ¿no? Seguro, además era un orgullo para mí reconocer la firma de mi papá y abajo el sello que decía secretario general. Como usted bien dice allí en ese supongo, en ese discurso o en ese uso de la palabra que se rescata en el libro, antes que el movimiento obrero se organizara, que fue en época de Perón. Es cuando recién estaba, todavía no había aparecido Perón. Perón aparece por el 43. ¿Y qué eran? ¿Anarquistas, socialistas? Eran algunos radicales, unos socialistas y algunos anarquistas. Las mismas calles que hoy están, la misma luna que alumbró las serenatas de la Córdoba de ayer. Algunas rejas, un balcón, añorarán al trovador que cautivaba con la magia de su voz. Las mismas calles que una vez Deodoro Roca transitó y con su lucha... Vamos a la mesa de café con Miguel Clariá, 10:32 minutos. En Juntos, la mesa de café. La mesa de un café era el punto de reunión. Templábamos los tres en el naipe nuestro humor. Bueno, el tema del día, evidentemente, en la mesa de café, Miguel, es la muerte de nuestro compañero Víctor Brizuela. Es un impacto muy grande, muy fuerte, que uno lo esperaba. Pero creo que todo lo que está sucediendo es mucho más todavía. Cada mensaje de texto que va llegando a la radio es un saludo, un recuerdo, una condolencia, realmente una cosa muy fuerte. Y bueno, y aquí estamos tratando de hacer el programa de hoy. A todos nos ha costado, ¿no? A todos nos cuesta. A mí me está costando
una enormidad. ¿Sabés que ayer a mí me sorprendió la noticia? Yo todavía estaba en el canal a la tarde y empecé a percibir que cambiaba la cara de la gente. Mirá que tenemos el cuero duro en los medios, nos pasa por allí lo mismo que a las enfermeras y a los médicos, que están tan metidos peleando por la vida que por allí como que se les escapa lo que es la sensibilidad de esa lucha. Me parece que a los periodistas, a la gente de los medios, a los locutores, a los operadores, a los técnicos, a los camarógrafos, se nos empieza a endurecer el cuero y por allí hasta damos noticias que son hasta tragedias que nos tocan cerca y ni nos damos cuenta por la premura, porque es la primicia. Ayer pasó algo, ¿no? Salí del canal, subí a mi auto, comencé a escuchar, estaba Omar Pereira y Carrusel, y empecé a escuchar las voces de la gente que lo ha escuchado a Víctor durante una vida. Y hablaban los viejos, y hablaban los jóvenes, y uno notaba, porque siempre la muerte de la gente conocida convoca a ciertas grandilocuencias, ¿no? Nos pasa a todos. Pero ayer uno notaba que la gente llamaba llorando. Había gente que lloraba al micrófono, al teléfono, ¿no? Y Omar no, le costaba mucho manejarlo el tema. Bueno, me costaba a mí manejar el auto. Nos ha impactado a todos, nos ha pegado a todos, cada uno tiene su propia historia con Víctor Brizuela, vos tuviste la tuya, vos fuiste locutor de fútbol. En el año 70. O sea, yo comencé con Víctor con todos los nacionales, con Talleres, con Belgrano, toda una historia. Aquí hay, Miguel, Víctor Idioma, Víctor Otro Mundo, Víctor Los Mundiales, bueno, todo esto es Víctor Sus Maestros, Víctor Jubilado, Víctor Sus Comienzos. Es parte de un riquísimo diálogo que tuvo Luis Berezovsky, gran entrevistador. Berezovsky, dicho sea de paso, es un tipo que hace hablar. Una hora hablando con Berezovsky, duró 1 hora y pico. Y te digo que chequeando los registros nos podríamos haber quedado otra hora. Pero para los oyentes de todo el país, y muchos que seguramente a través de internet en el mundo están siguiendo este impacto de la partida de Víctor Brizuela, recuperemos, porque además está tan viva su voz y sus inflexiones de voz, ¿no? Esa manera de decir que tenía el negro, en algunos de estos registros que tienen que ver con la vida de Víctor Brizuela. Yo ingreso a la radio como locutor. Yo ingreso a la radio en un programa deportivo que se llamó Rincón Deportivo. Un querido amigo, Víctor Estasicín, porque yo hacía cualquier cosa que tuviera un micrófono, yo andaba en esos camioncitos con parlante arriba. Me veo que yo soy medio echado de hombro así, de tanto andar en esos camioncitos. Y después los muchachos de Saturno, de La Voz del Estadio, de Salvador López, de Ímpetu, de la publicidad Ímpetu, me daban a mí los relevos cuando ellos estaban enfermos, o cuando estaban de vacaciones, o cuando no tenían ganas de laburar, me llamaban y yo iba a la cabina. Mientras tanto hacía esa cosa de los bailes, y bueno, y hacía todo lo posible por seguir esa onda del micrófono, ¿no? Cuando Víctor me avisa que había un concurso en la LB2 para que necesitaban un periodista deportivo. Y así fui. Allá fui, había como 40 muchachos. Y fui, me hicieron escribir algo y leerlo en el micrófono. La radio estaba mucho en cadena con Radio Belgrano. Claro. Esta con El Mundo. Esta con Radio El Mundo y la Universidad con Esplendid. Claro. Entonces, allí están algunos de los comienzos relatados por Víctor y referencias que seguramente a los viejos de Córdoba nos traen reminiscencias muy fuertes, ¿no? Para los jóvenes, Salvador López dirán, ¿de qué estará hablando? Bueno, era el de la propaladora más famosa que tuvo Córdoba. Claro. En las canchas, estaban puestas, en las canchas no estaban como ahora que tienen aparatos especiales, sí. Era una bocina de aquellas viejas bocinas que se instalaban así en los extremos de la cancha, y ahí estaba la publicidad de Salvador López, y ahí estaba, alguna vez me lo contó el negro, que hizo en el carrito, en el carromato en el que iba también con un alto parlante por fuera. Hacía la publicidad de Geniol, iba por los barrios haciendo la publicidad de Geniol. Un chico de Bellavista y de Barrio Güemes que se hace desde abajo y que se sentía orgulloso de su humildad,
de cómo había sido su Te comienzo. iba a decir, porque yo no diría que Víctor fue un tipo humilde, ¿no? No, No. para nada, ¿no? Es el ego más grande que había en la tierra. Eso. Tenía plena conciencia de que se había hecho desde abajo, pero hacía rato que no estaba abajo. Era un tipo que había adquirido, se había culturizado de una forma para mí sorprendente. Yo lo he dicho siempre, lo he recordado ahora que ha muerto. La culturización de Víctor es un fenómeno notable. Es un maestro de la lengua, me sale en presente. Fue un maestro de la lengua española. Yo creo que muchos de mis propios profesores en lengua y literatura, Mario, se habrían admirado del manejo impecable, intachable del idioma que tenía Víctor, hasta el punto de que se convertía a sí mismo en una caricatura por la apelación a los sinónimos sin límites. Que al hincha de fútbol de Córdoba y al que lo ha escuchado a Víctor a través de Cadena 3 o antes de LB2, esa capacidad de empezar a disparar sinónimos como ametralladora en el relato futbolístico, en su comentario futbolístico, que era una marca de fábrica, lo hace solamente quien tiene un vocabulario y una riqueza de vocabulario que te lo permite. Ayer lo saludó, cuando lo saludabas vos, lo recordaban, el Chino Torri, que fue el gran rival que tuvo. Sí, pero me hizo llorar el Chino anoche. El Chino, que después podemos recordar alguna partecita del llamado, era el gran rival y le trajeron a Víctor los más grandes comentaristas. El Chino le trajo lo más granado. Lo peleó con todo. Lo más extraordinario que había. Yo recuerdo en la época que estábamos juntos con Víctor, aquel año y un poco más, un año y medio, que estuvimos juntos, estaba Cherkis Vialo. Pero antes había venido Faustino García, que era el jefe de informativos y comentarista de Radio Rivadavia, del mejor momento de Radio Rivadavia, el más grande. No hubo otro. O sea, igual. lo tiraban, Faustino lo adoraba. Lo tiraban a pelear con los leones a Víctor. Después ¿no? le trajo a Horacio Besio, que venía de la época de Fioravanti. Estamos hablando de una radio pre-televisión donde los comentaristas de fútbol eran la imagen que teníamos los chicos. Le trajo a Damián Cané. Fíjate, te voy nombrando. Qué memoria que tenés, qué bárbaro. Besio, Cané. Cherkis. Cherkis Vialo en la época mía, Mucho estoy más hablando acá. del año 70, ya estamos más acá. Y si mal no recuerdo, por Dios, si me equivoco pido disculpas, pero a mí me parece que estuvo también Enzo Ardigó con el Chino Torri. Me parece que en algún momento estuvo Enzo Ardigó. No lo recuerdo. ¿Confirmado? Faustino García. Damián Gané, confirmado. Horacio Besio, confirmado. Ernesto Cherkis Vialo, confirmado. Todo eso. Te saco el Enzo Ardigó por las dudas que yo esté en un error. Lo demás seguro. Pero... O sea, le traían a competir con lo más importante que había en el periodismo deportivo y nunca lograron quitarle el lugar. Un lugar extraordinario. Por eso te digo que no. Y que tuvo y que tendrá. No es una definición para Víctor Brizuela ni en vida ni hoy que fuera un hombre humilde. Tenía perfecta conciencia de su importancia como periodista deportivo nacional. Ayer el Turco Hueve, anoche en Cadena 3, que mirá que se habrá peleado el Turco Hueve con Brizuela. Eran batallas épicas las que tenían, pero ayer conmovido Osvaldo decía algo que a mí también me tocó observar en viajes. Cuando había mesas de fútbol, de periodistas deportivos, de gente del fútbol, de Menotti, Saporiti, Maradona o Grondona, si estaba Brizuela, lo escuchaban a Brizuela. El negro, no es que era el negro humildito que se sentaba en la punta y decía vamos a escuchar a los consagrados de Buenos Aires, pues sacaba el labio de abajo el negro y había que escucharlo, Osvaldo Ardizone lo adoraba a Brizuela. Tengo un recuerdo, fue la única vez que trabajé con él, en viaje con la selección nacional, campeona del mundo, en el año 79. Yo no llegaba a piojo, yo estaba, diría el negro Álvarez, rindiendo las últimas materias para recibirme piojo. Brizuela me empezó a llevar con él sin que me hubiera contratado para ir con él. Yo iba enviado por radio de la competencia, de la de él, pero como se viajaba entonces, colgado de la parte
de atrás entre las valijas del avión. Y me empezó a presentar a la gente y a llevar y a mostrar. 11 mundiales. Él le cuenta a... 11 mundiales estuvo. Él le cuenta, Desde el año 62 en adelante no faltó ninguno. le cuenta a Berezovsky que él cree que Macaya es el único que tiene más mundiales que él, pero en todo caso, Claro, el que más tuvo fue Diego Lucero, el uruguayo. el uruguayo que fue redactor del diario El Campeón. Ahí estuvo don Diego, fue el que más mundiales tuvo. Después está Macaya Márquez y Víctor, que tuvo 11 y que iba a tener 12 Estuve sentado ahora en el África. con Víctor Brizuela y Diego Lucero a la salida del centenario de Montevideo, un día que lo corrieron a palos a Víctor Brizuela y que Víctor hizo lo que hacía siempre que lo corrían a palos. Enfrentó a la policía montada en aquella oportunidad porque además era peleador el negro. ¿Sabés cómo salíamos de la cancha nosotros? Salíamos de la cancha con su hermano, que ahora tengo la cabeza tupida, pero su hermano, que era muy alto, era bombero, el hermano de uno de los hermanos. Sí, sí, eran te iba a muchos. preguntar cuál. Porque... Era muy alto, era bombero. Y con Carlitos. Carlitos es el sobrino, el que le entregó el riñón. Bueno, uno de un lado que era peticito y el otro grandote, el hermano. Y después salíamos, ya sea con Roca en su primer momento, que era el relator que tenía Víctor, Jorge Roca, que compartí con Jorge, y después con Zucal. Y este negrito que iba en el medio, que era yo, que me escondía lo más posible. Para no ligar. Y el negro, entre los dos, el negro adelante. Así salíamos de todas las canchas. De todo, porque hoy es una veneración de la gente. Sí, pero en aquella época... Pero en aquella época había que ir a la cancha y estar con Víctor Brizuela. Además, Mario... La gente, los hinchas, claro, se comentaba, se relataba al aire libre. No había en aquella época las no había cabinas protección. que hoy tenemos, que tenés cabinas, tenés protección, salís por un lugar adecuado y nadie... No, teníamos que salir delante de toda la gente. Por ejemplo, en Las Palmas estábamos en una tribuna, en lo alto de una tribuna al lado de un tanque de agua. Ahí teníamos la mesa. Lo recuerdo perfectamente. Y las sillas. Y en Peñarol, en la Francia, estábamos ahí al costado de la platea de Peñarol, de los socios. Peñarol no tenía nada, no tenía ni tribunas. El viejo Peñarol, que está en el mismo lugar. Ahí eran sauces, árboles grandotes. Maravilloso Argüello. Esos árboles estaban ahí en Argüello y ahí estaba, y la cancha era tierra. Sí. Había que llegar y había que salir. Pura. Un prodigio de un periodista deportivo. Hacer que dos tribunas enfrentadas en forma unánime o le canten Che Brizuela, hacernos la gauchada, o le canten Brizuela, hijo de puta. Porque realmente las dos cosas logró. Unanimidad en el aplauso o en la puteada. Siempre les recuerdo aquí en la cancha de Deportivo Belgrano de San Francisco, que nos sacaron la escalera, pero la auténtica escalera, porque era una escalera esa que haces especialmente, lo haces en un club de barrio, con maderas y las cruzaba y tenía una escalera para subir al techito de un lugarcito, una habitación, que no recuerdo qué sería, es donde se cambiaban los jugadores, o donde tendrían un poco de la comisión directiva. Y nosotros habíamos subido al techo, y claro, te imaginas los gringos de San Francisco, que jugaban, no me acuerdo, con Talleres, con Junior, con Belgrano, no sé con quién jugarían, y se enojaron por los comentarios. Era al aire libre. Siempre se enojaban, todos se enojaban. Te escuchaba a todo el mundo delante de todos. Sí, se daban vueltas y lo miraban. Entonces, como nos empezaron a tirar piedras y cascotes y cosas, nos tuvimos que tirar ahí en ese techo y nos sacaron la escalera. Hasta que ya tarde vino la policía, nos pusieron la escalera, bajamos de ese techo, y un móvil policial nos acompañó hasta la salida del auto que nos veníamos para acá. Eso era Brizuela. Hoy Brizuela es esta adoración que está aquí, pero Brizuela tiene toda una historia de insultos, de gritos, de piedra, de pelea, de enfrentarse con la gente, y siempre el hermano, el bombero, que era grandote, y Carlitos, que era petizo. Lo sumemos a Brizuela un ratito más a la mesa de café. Todo el mundo Usted tuvo, creo que es el periodista actualmente que más mundiales ha cubierto, desde el 62, salvo el de México 70. No estoy muy seguro. A mí me hicieron entrar una duda con Macaya Márquez, que
me decía Julio Grondona que él cree que Macaya tiene un mundial por lo menos más que yo. Yo tengo 11 mundiales. Ya me traicioné, usted lo va a multiplicar por 4. No, pero empezó cuando era un chico, te metieron un mundial. Claro, yo nací ya cuando era chico, como dice el negro Álvarez. Usted sabe que yo me llamo Luis Elías. Sojite cuando yo nací era muy importante. Qué notable. Algo seguramente usted no debe haber hecho que hacía Sojit cuando transmitía. No, para nada. No, seguro que no. Era un día peronista, Sí. mi general decía, ¿no? Pero yo hice cosas que tenían que ver con su peronismo y todo. Esa referencia a su peronismo es porque nunca negó Que su era un filiación radical. radical por ADN, te diría. La madre fue una notoria dirigente radical del Comité de Bellavista. Pero todos ya golpeados como estábamos ayer con la noticia de que había muerto Víctor, cuando apareció el Chino Torri en la radio, eso se nos complicó del todo. A ver. Porque estar al lado de Brizuela significara estar al lado de Gardel, porque desde un punto de vista del comentarista, yo he tenido en mis programas del fútbol comentaristas importantísimos como Enzo Ardigó, Horacio Bencio, Mario Truco, Ernesto Cherqui Vialo, Faustino García y tantos otros, José Ademan Rodríguez. Sin embargo, debo manifestar que en mi opinión personal, lo dije siempre, no lo digo ahora porque ya no está con nosotros, lo dije siempre, Víctor Brizuela es el tipo que veía mejor el fútbol. Aquellos comentaristas famosos esperaban unos 10 minutitos para insertar el primer concepto en el curso de un relato. Víctor, a los 2 minutos, me miraba y me pedía el micrófono y salía al aire y decía: están mal paradas las defensas, en este partido va a haber muchos goles. Y seguro que había muchos goles. Es decir, tenía una captación especial de leer la cancha. Ahí está. Opiniones, la gente que lo ha conocido. Yo querría despedir esta mesa de café solo con el recuerdo de la visita que hicimos con Víctor juntos al Papa Juan Pablo II. Fue algo inolvidable. Salimos los dos muy conmovidos, nos sentamos en Roma, estaba mi hermano esperándonos, a los dos. Compartimos un café allí muy cerquita de San Pedro. Así lo voy a recordar. Y yo quiero recordar el Mundial de Francia, un hecho extraordinario. De repente viene, no recuerdo quién es el que viene y que me dice, Brizuela se va para Córdoba. Y estaba el segundo partido recién de Argentina. Que se había enojado. Estaba en, ¿qué es lo que era? En Cenetián, creo que estaba la selección argentina, me parece que así fue. Bueno, y me dice, Brizuela se va para Córdoba, pero si ahora tiene que jugar con no sé quién. No, se va porque juega Talleres con Belgrano. Le digo, pero una macana, pero todo el viaje que hemos hecho para que un esfuerzo tan grande, habíamos ido a hacer la programación de la cadena 3, tanto nosotros a la mañana hacíamos los programas desde Francia, Ronnie a la tarde, el programa Suceso Deportivo era prácticamente la programación, faltabas vos y ya estaba toda la programación completa. Dice, no, se va porque el partido de Talleres Belgrano, él no puede dejar de estar, es un clásico, inmenso, tiene que ir. Le digo, pero ¿cómo se va a ir? Queda un partido, quedan dos, en una de esas ganas pasamos a la otra ronda, ¿cómo se...? No, pero vuelve. ¿Pero cómo vuelve? Sí, va y vuelve. O sea, se tomó el avión, se vino, comentó el partido clásico. Y al otro día tomó el avión otra vez y viajó a Francia. Yo creo que eso demuestra la devoción que tenía primero por Córdoba y después por su trabajo. Tomarse un avión desde Francia son 11 horas. Y tenés el jet lag, ese cambio de horario y todo lo que Llegó impacta aquí, en el creo organismo. que llegó a la mañana, vino, hizo el partido y al otro día a la mañana tomó otra vez el avión y lo tuvimos ahí. Vino únicamente a relatar eso. Creo que es la mejor anécdota para definirlo.
Gracias, querido, muy amable.